Ferney, el tipo que quería ser Iron Man. Era un turno muy común para nosotros dos en el hospital. No se presentaban pacientes con nada extraño, ningún herido de bala, ningún herido por arma blanca. Todo parecía tan tranquilo esa noche. Pero los dos sabíamos que cuando esto es así en el hospital, es porque en cualquier momento ha de llegar algo extraño. Eran eso de las 3:32 de la mañana. Nos tomábamos un café mientras revisábamos algunos de los historiales médicos de nuestros pacientes. De pronto el doctor Ariel Betancourt se nos acercó y nos dijo: «Señor y señorita, se les acabó la dicha. Tengo algo para que se entretengan esta noche. Vamos hacia la zona de urgencias y allí se darán cuenta de lo que les espera». Parecía una broma. Llegamos y encontramos un joven aparentemente normal. Se llamaba Ferney, tenía 17 años, no presentaba fiebre, ni vómito, ni diarrea. Se comportaba de una manera muy normal. Entonces decidimos preguntarle cuál era la causa por la que había venido, a lo que él contestó: «Mi papá cree que esto es extraño». Se levantó la camisa y todo su cuerpo estaba morado, lleno de hematomas. «A mí no me duele y por eso he dejado que mis amigos me golpeen. Yo no siento ningún dolor. Yo soy Iron Man». Casos como estos pocos se nos presentan en el hospital. En ese momento no sabíamos qué hacer, no teníamos una respuesta exacta. Por lo tanto, debíamos empezar un proceso de investigación para hallar la causa del problema que presentaba Ferney. La doctora Ana empezó por tomar la presión de Ferney con el estetoscopio por el método osculatorio, ya que este es más preciso. Su presión sistólica fue de 90 milímetros de mercurio y la diastólica fue de 60 milímetros de mercurio, lo que indicaba que su presión arterial estaba dentro de los parámetros normales. La frecuencia cardíaca de Ferney fue de 80 pulsaciones por minuto. Su ritmo era regular, de igualdad uniforme y amplitud mediana. Luego examinó sus sentidos empezando por la vista utilizando el oftalmoscopio. Se encontró el rojo del ojo, que es el reflejo de la luz de la retina, que indicaba que los medios retráctiles estaban transparentes. Luego enfocó la retina para identificar las estructuras primordiales como el nervio óptico. Ferney no tenía ninguna anomalía en los ojos. Con el otoscopio visualizó y examinó el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, el tímpano y la membrana del tímpano. Con este examen podíamos averiguar si habían cuerpos extraños. Además, se le preguntó al paciente si refería a algún síntoma de dolor o mareo, a lo que él respondió que nunca había sentido tales síntomas. Todo indicaba que Ferney tenía los oídos muy sanos. Al examinar el interior de la nariz de Ferney con el espéculo, se pudo notar que no existían ningún tipo de deformaciones y su tabique se encontraba alineado. El aspecto de la mucosa y los cornetes se encontraban normales, lo que indicaba que no existía ninguna patología. Luego se pasó a examinar la boca del paciente. La humedad y el color de la mucosa bucal tenían buen aspecto. Sus dientes, encías y lengua se encontraban en perfecto estado y sus glándulas salivares, parótidas, submandibulares y sublinguales no presentaban ninguna alteración. Notábamos que los sentidos estaban en buen estado. Era hora entonces de pasar a procedimientos que nos permitieran ver el funcionamiento del cuerpo internamente. Pensamos que era hora de analizar su contracción muscular. Para eso entonces debíamos empezar por estudiar su sinapsis. Lo primero que se presenta en la sinapsis es un potencial de acción en la terminal presináptica, seguido de la despolarización, que trae como consecuencia la apertura de los canales de calcio, permitiendo que el calcio entre en la presinapsis. Este causa exocitosis de los neurotransmisores. Luego los neurotransmisores se difunden y se unen a sus receptores correspondientes en la membrana postsináptica. Aquí causaba una activación rápida ionotrópica o lenta metabotrópica de canales de iones, produciendo PSPE o PPSI, lo que nos dio a entender que este proceso estaba funcionando correctamente en el cuerpo de Ferney. Luego, en el proceso de contracción muscular, vimos que se liberaba el neurotransmisor y llegaba a los receptores nicotínicos en el sarcolema. El sodio se difunde hacia adentro de la membrana postsináptica, causando la despolarización. Esta despolarización causó un potencial de acción que viaja por el túbulo T, estimulando así la apertura de los canales de calcio, y estos se abren simultáneamente en el retículo sarcoplasmático para la liberación de calcio. El calcio se difunde hacia afuera al sarcoplasma
para unirse a la troponina y generar contracción. El proceso continúa con la activación de la cabeza de miosina. Esta tiene ATP que sirve como una ATPasa para hidrolizar el ATP en ADP y Pi, y con eso se activa cambiando su orientación. La fibra está en reposo y el puente no está fijo a la actina. Sabemos que el filamento delgado está compuesto por tropomiosina, troponina y actina. El calcio se fija a la troponina, causando el movimiento del complejo troponina-tropomiosina, lo que expone sitios de unión en la actina. Se libera Pi desde la cabeza de miosina y el puente se une a la actina. Se libera el ADP de la cabeza y los filamentos se deslizan. Luego se secuestra el calcio y la tropomiosina bloquea el sitio de unión. Un nuevo ATP se une a la cabeza de miosina, lo que permite que se separe la actina. Los procesos internos de contracción muscular y sinapsis de Ferney fueron perfectos, lo que nos dejaba aún en duda de cuál era la causa de su síndrome. Pasamos a revisar su ciclo cardíaco para revisar el funcionamiento de su corazón y fluido de la sangre. Era necesario para evitar problemas a futuro en caso de que tuviéramos que operarlo o hacer algún tipo de procedimiento que influyera en su corazón. Su ciclo cardíaco se encontraba en perfecto estado. El atrio mandaba sangre al ventrículo llenándolo por completo. Allí se cierra la válvula atrioventricular para inhibir la devolución de sangre desde el ventrículo hacia el atrio. El ventrículo expulsaba toda la sangre elevando la presión y superando la presión que ponía la válvula aórtica, permitiendo así que ésta se abra. Este proceso es considerado como contracción isovolumétrica. Después ocurre el proceso de eyección rápida, momento en el cual la sangre fluye con mucha velocidad. Aquí podemos observar cómo el volumen del ventrículo bajó, ya que ha expulsado toda la sangre que contenía. Y luego pasa a eyección lenta, puesto que la sangre empieza a disminuir su presión. Comienza entonces un periodo de relajación isovolumétrica y la presión del ventrículo baja, permitiendo que la válvula aórtica vuelva a cerrarse. Continúa bajando la presión del ventrículo y permite que la válvula atrioventricular vuelva a abrirse. Empieza un proceso llamado diástole y vemos como el volumen del ventrículo vuelve a aumentar, ya que el atrio está mandando sangre rápidamente, proceso llamado llenado rápido, y luego se convierte en llenado lento porque es menos cantidad de sangre que está llegando. Cuando termina de llegar toda la sangre, el ventrículo vuelve a comenzar el mismo proceso. El fonocardiograma nos mostró perfectamente los sonidos del corazón. El primero, que sucede en el cierre de la válvula atrioventricular, y el segundo, que sucede en el cierre de la válvula aórtica y las válvulas semilunares. El electrocardiograma también funcionó correctamente, donde P equivale a despolarización atrial. PQ corresponde a una contracción del atrio. En QRS vimos que simultáneamente se repolarizaba el atrio y se despolarizaba el ventrículo. Finalmente, en T se despolarizó el ventrículo. El último estudio que decidimos hacer antes de darnos por vencidos fue el estudio de potencial de acción. Su potencial de acción funcionó de la siguiente manera. Cuando un estímulo llega a la célula, ésta abre canales de sodio. El sodio empieza a entrar a la célula y la llena de carga positiva. Aquí ocurre lo que llamamos la fase de despolarización. El sodio alcanza un valor de menos 35 milivoltios y entonces se cierran sus canales. Aquí se abren los canales de potasio. El potasio empieza entonces a salir de la célula y ocurre una fase de repolarización. Como los canales son más duraderos, la célula se hiperpolariza. En este momento entran en juego las bombas de sodio y potasio. Estas bombas ingresan 2 potasios y sacan 3 sodios para cargar a la célula químicamente. Como se sacan más cargas positivas de las que ingresan en la membrana de la célula se abren los canales iónicos que cargan la célula eléctricamente. Un proceso más en el cual el cuerpo de Ferney respondió de la mejor manera. Cansados de estudios y de investigaciones, nos sentamos a tomarnos un café exactamente a la misma hora, 3:32 am.
Por coincidencia, el doctor Ariel Betancourt estaba cerca y decidimos preguntarle sobre algún otro proceso que pudiéramos investigar para hallar la causa del problema. Él nos recomendó estudiar el sistema somatosensorial y eso fue lo que hicimos de inmediato. El sistema somatosensorial comprende un complejo organismo consistente en centros de recepción y proceso, cuya función es producir modalidades de estímulo tales como el tacto, la temperatura, la propiocepción y la nocicepción, es decir, el dolor. Los receptores sensoriales actúan en la piel, el epitelio, el músculo esquelético, los huesos y las articulaciones, los órganos internos y el sistema cardiovascular. Fue allí donde nos dimos cuenta que Ferney tenía un problema, ya que su sistema somatosensorial no mandaba el estímulo de nocicepción, es decir, de dolor, convirtiéndose esto en un síndrome llamado asimbolia del dolor. Asimilamos que Ferney padecía este síndrome debido a un accidente que había sufrido durante los primeros años de su vida, el cual había causado un daño en su hemisferio derecho, el hemisferio dominante del paciente, motivo por el cual Ferney no reconocía el dolor. Después de haber hallado la razón fisiológica por la que Ferney no percibía el dolor, decidimos remitirlo al psicólogo, pues pensábamos que el paciente también estaba siendo afectado por algún tipo de trastorno, el cual le hacía creer que era un superhéroe. Tiempo después, supimos que Ferney estaba recibiendo el tratamiento psicológico tal como lo habíamos sugerido nosotros, con el fin de que él no se viera afectado socialmente por su síndrome.